Y luego, por último, tenemos lo que se llama inmunidad pasiva. La inmunidad pasiva es un tipo de protección prestada de una fuente externa y es de breve duración. Por ejemplo, los anticuerpos que contiene la leche materna proporcionan al lactante, o sea, al bebé, una inmunidad temporal contra las enfermedades a que se había expuesto su madre. Por eso, 1.000.000 de veces ustedes habrán escuchado hablar de la importancia de la lactancia, digamos, de que la mamá le dé la teta al bebé, sobre todo en las primeras semanas, porque la mamá le va a estar pasando todos los anticuerpos al nene, los anticuerpos necesarios, digamos, como para que el nene, o para el bebé recién nacido, digamos, pueda estar en el planeta Tierra, digamos, en el mundo exterior, al útero, digamos, porque él se gestó, digamos, durante 9 meses, dentro de una placenta, dentro del útero de la mamá, salió al exterior y empieza a haber gérmenes por todos lados. Entonces la mamá, al darle la teta, le está dando en la leche todos los anticuerpos. Esos anticuerpos automáticamente cuando el nene entra en contacto con cualquier germen que está en el aire, en la cuna, en cualquier lado, digamos, el nene no se enferma. ¿Está bien? El problema es que cuando la mamá no le da, por algún motivo no le puede dar la teta, entonces el nene no adquiere muchos de estos anticuerpos y ahí no va a tener el mismo tipo de defensas. Como yo les decía, los anticuerpos no son lo mismo que tener las células linfocitarias, digamos, los linfocitos B, que son las fábricas, digamos, digamos, en la reserva. Tenés nada más que un stock de anticuerpos que va a circular en sangre unos meses y después se van a ir, digamos. Entonces es una inmunidad prestada, rápida, porque automáticamente tenés los anticuerpos ya listos, pero de corto tiempo, de corto plazo. En cambio, digamos, una vacunación va a ser durante muchísimo más tiempo porque te quedan la memoria, digamos, de las células que después se convierten en fábricas de anticuerpos. Entonces es la gran diferencia entre que te presten una cierta cantidad y otra cosa tener la fábrica de producir, digamos. Cuando vos tenés la fábrica de producir, producís mucho, durante mucho tiempo, de forma media infinita. Cuando tenés nada más que un stock, eso se caduca y ya no hay más nada, porque no tenés la fábrica. Esa es la diferencia entre la inmunidad pasiva y la adaptativa. Otro ejemplo es inyectarse directamente anticuerpos. Esto es muy importante. Por ejemplo, en el caso de un medicamento que se vende en farmacia, que es la gamma globulina antitetánica. Cuando una persona lo muerde un perro o se clava un clavo oxidado o se corta con una chapa y la persona no estaba vacunada contra el tétanos, ya no le va a servir que en ese momento se vacune contra el tétano, porque vos te vacunás y eso genera una respuesta inmune que tarda 2 meses más o menos en que vos termines estando inmunizado y vos te acabás de cortar con una chapa oxidada y necesitas inmunidad ahora. Entonces directamente se te inyecta el anticuerpo. ¿Está bien? Y ellos hay otros tipos de ejemplos, digamos, de lo que se llaman generalmente gamma globulina anti algo. Depende, no sé, depende del tipo de lo que vos quieras inmunizar a la persona. Entonces es una inmunidad automática, pero es prestada. Es rápida, pero prestada, porque eso no genera inmunidad a largo plazo. Lo que sí genera inmunidad a largo plazo es la vacuna, que es el antígeno. ¿Está bien? Bien, más o menos explicado el sistema inmunitario. Igual algunas cosas las vamos a ir aclarando a lo largo de la clase. Pero una vez que ya explicamos el funcionamiento del sistema inmune, vamos a pasar a los problemas del sistema inmune. Dentro de los problemas del sistema inmune tenemos lo que se llaman trastorno por inmunodeficiencia. Hay dos tipos de inmunodeficiencia, que es la primaria o la adquirida. Uno de los más comunes puede ser congénita, digamos, que naces con eso, puede ser el SIDA y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que está causado por el virus del HIV. El virus del HIV lo que tiene es que se va reproduciendo en células del sistema inmune y las va matando, y llega un momento que la persona, si no tiene un tratamiento, empieza a perder muchas células de su sistema inmune y queda con una inmunodeficiencia. Inmunodeficiencia es que tiene las defensas muy bajas. Entonces, cuando una persona tiene la defensa muy baja, cualquier germen oportunista la infecta y le genera una enfermedad. O sea, generalmente son enfermedades que la persona no se agarraría si tuviese el sistema inmune normal, digamos. A eso se refiere una inmunodeficiencia. Puede haber inmunosupresión por fármacos. Por ejemplo,
Los corticoides a dosis altas generan inmunosupresión, la ciclosporina, satioprina, micofenolato, metotrexato, todos esos generan inmunosupresión. Entonces uno se podría preguntar, ¿por qué están a la venta esos medicamentos y le bajan la defensa a la gente? Bueno, eso es algo muy importante, es algo muy deseado en el caso de un trasplante, por ejemplo, o en el caso de una enfermedad autoinmune. Y paso a explicar por qué. Cuando una persona es trasplantada, o sea, se le pone un hígado de otra persona, durante 2 o 3 años esa persona va a estar recibiendo este tipo de medicamentos que son inmunosupresores. ¿Por qué? Porque como es un hígado extraño, es un hígado de otra persona, el cuerpo de la persona receptora del hígado puede rechazarlo, porque lo reconoce como algo extraño, entonces las células del sistema inmune lo van a atacar y la persona se va a morir porque sin hígado la persona no puede vivir. Por decir un ejemplo de trasplante, puede haber otro tipo de trasplantes. Puede haber trasplante de pulmón, puede haber trasplante de córnea, trasplante de corazón. Entonces la idea, justamente, que la persona que le pusieron un corazón nuevo de otra persona que murió, la idea es que no lo rechace. Entonces, para que no lo rechace, una de las estrategias que se utilizan es disminuir la reactividad del sistema inmune de la persona que recibió el trasplante, para que ese sistema inmune no esté tan alterado, digamos, y no rechace el órgano. Bien, y otro caso, que como yo decía, las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes es donde la propia persona se ataca a sus propios tejidos con su sistema inmune. Entonces también una de las estrategias es bajar un poco la capacidad de respuesta del sistema inmune, para que no se ataque tanto a su propio cuerpo. Bien, y ahí eso me lleva a este segundo punto, que son los trastornos autoinmunes, donde el sistema inmune de la persona ataca a sus propios tejidos por error, tomándolo como si fuesen extraños. Después están los trastornos alérgicos, que también se los conté. En la alergia, el sistema inmunitario reacciona de forma desproporcionada ante determinados antígenos. Enfermedades como el asma, el eczema, bueno, lo que yo les decía, alergia a los mariscos, maní, picadura de abeja, etc. Todo eso son una reacción exagerada del cuerpo humano, digamos, del sistema inmune a cosas que no son tan peligrosas. En el caso del asma, puede ser el mismo polvillo del aire, puede ser el frío, que a la persona le genera que se le cierren los pulmones, que no pueda respirar bien. Es como que reacciona de forma muy enérgica frente, o sea, el sistema inmune asociado a los pulmones reacciona de forma muy enérgica frente a algo que no es tan dañino, ¿no? como puede ser un poco de polvillo en el ambiente. Y después, bueno, hay cáncer del sistema inmune que también hacen que sea un trastorno para el sistema inmunitario. Dentro del sistema inmune, ahí vemos en la imagen los distintos órganos que componen el sistema inmune. Tenemos las amígdalas, que muchas veces en el caso de una amigdalitis, por ejemplo, se inflaman y lo que da también dolor de garganta. Tenemos los vasos linfáticos, tenemos el timo, los ganglios linfáticos, el vaso con Z, el apéndice, la médula ósea y los vasos linfáticos. A través de los vasos linfáticos circulan muchas veces los linfocitos y en el timo se suelen también almacenar los linfocitos B de memoria, que son los que tienen la memoria de los anticuerpos, que en el proceso que yo les contaba unas filminas atrás. Bien, el primer grupo de medicamentos que vamos a ver son los antibióticos. Los antibióticos se utilizan en la medicina humana, animal y en la horticultura como mecanismo de frenar la acción de las bacterias, por lo que también se conocen como antibacterianos o, bueno, antifúngicos serían para hongos, ¿no? Una de sus principales características es que presentan toxicidad selectiva, es decir, matan a los agentes invasores y no matan al animal o al ser humano, digamos. En función de su capacidad para atacar a los gérmenes, los antibióticos se clasifican en antibióticos de bajo espectro, que son los más específicos, digamos, solo atacan a determinados tipos de bacterias, y los antibióticos de amplio espectro, que son aquellos que afectan grandes grupos de bacterias. Los más comunes, digamos, o el primer antibiótico desarrollado fue la penicilina. La penicilina hoy se vende más que nada en los derivados de la penicilina, que son un montón, pero la penicilina se usa en casos muy puntuales. La penicilina es inyectable en general, y una de las más vendidas en farmacias es la Pendiven de Vago,
que viene con 2.400.000 unidades, y es inyectable, y es bastante dolorosa, ¿no? Duele bastante la inyección, es en la nalga, y es bastante espesa, la verdad que es una inyección, digamos, de las más dolorosas de todas las inyectables que se dan en farmacia. Después tenemos el famoso amoxidal de Roemers, que es la amoxicilina, que es un derivado de la penicilina, y es un antibiótico de amplio espectro. Se usa para vías respiratorias, para infecciones de la boca, de infecciones dentales. Se utiliza para distintos tipos de infecciones, pero lo más común es vías respiratorias y infecciones odontológicas. Después tenemos otros antibióticos, ahí les puse una lista enorme, hay un montón de antibióticos, muchos de estos son hospitalarios, otros son también se venden en farmacia. La ciprofloxacina es un antibiótico muy vendido, el más común es el Siriax de Roemers. La ciprofloxacina se usa principalmente en infecciones urinarias. Cefalexina también es un antibiótico muy vendido, en este caso yo les puse el ejemplo de Argentia, pero hay otras marcas también que se venden mucho. La norfloxacina, una de las más vendidas es el Urotem de Temil-Lostaló. La norfloxacina también se utiliza básicamente en infección urinaria. Después tenemos la acitromicina, se usa principalmente en infecciones respiratorias. Sulfametoxazol más trimetoprim, que es el Bactrim de Roche, se utiliza, por ejemplo, en infecciones por cortaduras. Se puede usar en una infección urinaria, se puede utilizar en una celulitis, se puede utilizar en determinados tipos también de infecciones de septicemias, digamos, pero es un antibiótico que suele tener bastantes efectos adversos a nivel renal, o sea, es un antibiótico que hay que usar con cuidado. Todos estos obviamente son de venta bajo receta por duplicado. ¿Qué se tiene en cuenta, digamos, a la hora de elegir un antibiótico? Esto obviamente lo va a elegir el médico, pero tenemos que tener en cuenta nosotros también, es que la efectividad del tratamiento puede variar en función de la capacidad de absorción del medicamento en el torrente sanguíneo, la capacidad del fármaco para alcanzar los puntos de infección, por eso hay distintos tipos de antibióticos, y la velocidad del metabolismo del medicamento. Durante el proceso de selección del antibiótico, el médico también debe tener en cuenta la gravedad de la infección, las posibles reacciones adversas, la edad y condición física del paciente, la posibilidad de alergias u otras reacciones graves al fármaco y el costo del tratamiento. En cuanto a los antibióticos, en determinadas situaciones es necesaria la combinación de varios antibióticos para lograr el efecto sobre la enfermedad infecciosa, que se llama terapia combinada. Debido al uso generalizado y abusivo de los antibióticos, las bacterias han estado expuestas a sus componentes y aunque muchas de estas mueren, otras presentan lo que se llama resistencia. Esta problemática afecta a la población en general, puesto que el microorganismo se vuelve inmune al tratamiento con uno o varios antibióticos, independientemente del consumo previo en el paciente. Esto es un tema muy, muy importante y es el motivo por el cual ya hace unos años atrás la venta de antibióticos es bajo receta por duplicado, porque muchas veces se vendían antibióticos con irresponsabilidad en las farmacias, y es un verdadero problema. La gente debe tomar correctamente los antibióticos y solamente cuando hay una indicación médica, porque si tomamos antibióticos innecesariamente lo que generamos es resistencias. Entonces, ¿qué significa la resistencia? La resistencia no es del ser humano, la resistencia es del germen. Entonces, la idea del antibiótico es matar a una bacteria. Si las bacterias se empiezan a hacer resistentes a los antibióticos, tenemos un problema muy grave. De hecho, en los hospitales es un problema muy, muy grave, que es lo que se llaman las bacterias multiresistentes, donde llega un punto donde es muy difícil encontrar un antibiótico que haga efecto. Y si el antibiótico no hace efecto, la persona se muere. Que es lo que pasaba antes de que existieran los antibióticos, digamos. Casi que cualquier infección medianamente grave terminaba muy mal, digamos, para la persona. Los antibióticos han sido una gran maravilla para la humanidad, digamos, porque te curan de un montón de enfermedades que antes no tenían cura. Los antibióticos tienen menos de 100 años, o sea, el uso de antibióticos se empezó a extender a partir de la década del 50, estamos recién en el año 26, o sea, hace menos de 80 años, digamos, que los antibióticos tienen un uso extendido y nos vienen salvando de una gran cantidad de enfermedades. De hecho, todos creo que a esta altura de la vida hemos tomado antibióticos y nos ha salvado la vida. O sea, son unos medicamentos realmente muy, muy útiles para el ser humano y por eso la importancia de cuidarlos. Porque si los vamos a usar mal y ya van a dejar de tener efecto, vamos a estar en verdaderos problemas porque no vamos a tener nada que nos salve de las infecciones.
A eso un poco se refiere esta filmina cuando habla del problema de las resistencias. Y no hay tantos antibióticos como creemos. O sea, y también como los antibióticos pertenecen a las mismas familias, como acá lo veían en estas filminas, el problema es que empieza a haber resistencias cruzadas. Por ejemplo, muchas veces usamos mal la doxiciclina, que pertenece a la familia de las tetraciclinas, y el problema es que después probablemente tenga resistencia también a la aminociclina o a la tigeciclina o a la clindamicina. ¿Está bien? Y bueno, en este caso la clindamicina no porque es de otra familia, pero a eso se refiere con lo que es la resistencia cruzada. Vos probablemente usaste mal la claritromicina y después cuando te cambian la citromicina tampoco tiene efecto porque es similar, pues es parte de la misma familia de antibióticos. Entonces, por eso la importancia de hacer un uso racional de antibióticos. Bien, los antivirales atacan virus, no bacterias. Los antivirales son para una enfermedad viral. No hay tantos, o sea, hay muchos menos que los antibióticos, y son para combatir virus. En farmacia los más vendidos son el Poviral, que es para el herpes labial, es una crema dérmica. El aciclovir también se utiliza para determinados tipos de herpes, herpes zóster, que es un virus. Y después tenemos los más comunes, digamos, son los que se llaman antirretrovirales, que son medicación para el HIV. Esos generalmente no se venden, pero sí se dispensan por los programas de HIV que tienen las obras sociales. Generalmente las personas que tienen HIV toman esta medicación de por vida y lo que suele tener esta terapia es que le suele dar una vida normal a la persona que tiene HIV, cuando antes una enfermedad HIV era una enfermedad mortal. Hoy por hoy la persona puede vivir hasta volverse viejos si toma correctamente los antirretrovirales. También con los antirretrovirales también pasa que si la persona lo toma mal empieza a generar resistencia hasta que el paciente ya no tiene nada que le haga efecto y ahí sí está como si no tuviese terapia. Así que tengamos en cuenta que estos son los antirretrovirales más comunes. Después están los antirretrovirales y antivirales. Después están los que se llaman los antimicóticos, que son para tratar hongos. Los hongos son un tipo distinto de microorganismo. Tenemos, como yo les dije, se los vuelvo a repetir, tenemos bacterias, virus, hongos y parásitos. Esos son los microorganismos patógenos. Los antimicóticos son solo para hongos. Los más comunes que vamos a vender en farmacia son para hongos en los pies, lo que se llama el pie de atleta. El más común es el cotrimazol, que acá les puse una de las marcas más famosas, que es el Empecid. Pues también, para forma oral, tenemos el fluconazol, que es uno de los antimicóticos más vendidos. Y también tenemos para hongos en las uñas, que también es un tipo de infección que es un tratamiento bastante difícil. El más vendido es la Unesia, que tiene bifonazol, que es un antimicótico también. Son tratamientos largos, realmente a veces no se le explica bien al paciente y por eso fracasa el tratamiento. Generalmente el paciente tiene que no solamente aplicarse la crema con continuidad, en la uña, sino que además también generalmente se suele combinar con un tratamiento oral con fluconazol durante por lo menos 6 meses. Es una infección muy difícil de erradicar, la infección de hongos en uñas, que se llama onicomicosis. Después tenemos los antihistamínicos. Los antihistamínicos son los fármacos más empleados en el tratamiento de las enfermedades alérgicas. Actúan neutralizando los efectos de la histamina. La histamina es la molécula que liberan las células del sistema inmune y que causan la alergia. También todo lo que son los síntomas de urticaria, picazón, enrojecimiento están mediados por una molécula que se llama la histamina. Entonces, un medicamento que es antihistamina, o sea, antihistamínico, va a disminuir los síntomas de la alergia. Se emplea en el tratamiento sintomático, básicamente, como por ejemplo la rinitis, picazones, que son urticarias, agudas o crónicas, en el control del picor de diversas causas. También se utiliza en el mareo del movimiento. Eso es por otro mecanismo, pero se utilizan también. En el caso del tratamiento del insomnio se utiliza la difenidramina porque tiene un efecto adverso que a la persona le da sueño, entonces también se utiliza para eso, pero no por la alergia, sino porque
La difeniramina da sueño, entonces también se utiliza para las personas que no pueden dormir. Los antihistamínicos clásicos o de primera generación lo que causan es sedación, que esto que yo les decía. La difeniramina es un antihistamínico de primera generación, causa sueño, entonces muchas veces se utiliza para las personas que no pueden dormir. Puede dar efectos adversos como sequedad de boca, visión borrosa, estreñimiento, retención de orina. Estos medicamentos están muy difundidos, suelen formar parte de compuestos antigripales de venta libre o de venta con receta. Por ejemplo, el Curaplus. El Curaplus tiene clorfeniramina, que es un antihistamínico. Además tiene la bromexina, que es un fluidificante de la mucosidad pulmonar. Tiene el paracetamol, que es analgésico antifebril, y la pseudoefedrina, que es un vasoconstrictor. Y además, para que no gotee tanto la nariz, pero sobre todo la pseudoefedrina lo que tiene es un efecto estimulante. Entonces, el Curaplus tiene 4 medicamentos que combaten todos los síntomas de la gripe, que tiene que ver con expectoración, tiene que ver con goteo nasal, digamos, que tiene que ver con que se te cierra el pecho y tienes flema, que tiene que ver con que tenés fiebre, tiene que ver con que tenés dolor, tiene que ver con que estás recaído. Entonces todos estos medicamentos actúan básicamente para contrarrestar esos efectos. Y después tenemos la Lernix, que es cetiricina, que es un antihistamínico. Lo bueno que tiene la cetiricina es que no tiene efecto sedante, porque no es un antihistamínico de primera generación. Entonces también la cetiricina, que es una cápsula, se toma una vez por día, y es una cápsula muy buena para todo tipo de alergias, incluida la rinitis, que es la típica goteo nasal, o algún tipo de picazón, urticaria, bueno, algún tipo de alergia de las comunes, digamos, no alergias graves. Ya cuando son alergias graves tenemos que hablar de corticoides, como por ejemplo una persona que tiene una picadura de abeja tiene que inyectarse Decadron, digamos. Bueno, esta ha sido la clase de hoy. Hemos abordado el sistema inmune, hemos abordado los antibióticos, hemos abordado los antihistamínicos, que son medicamentos para la alergia. Van a poder hacer preguntas por el grupo y obviamente van a también tener tareas para que hagan en torno a esta familia de tratamientos. Así que eso es todo por hoy. Les mando un gran saludo. Nos vemos en la próxima.